Buen día, estudiantes de grado cuarto del Colegio Los Naranjos. El día de hoy los voy a acompañar en este video con el tema de los cambios que vivieron nuestras comunidades indígenas en América luego de la llegada y conquista de los españoles, como también vamos a dar algunos tips importantes para el segundo criterio de la rúbrica, que en este caso tiene que ver con la composición de pequeños textos y la comprensión lectora. Entonces vamos a iniciar. Listo, entonces cuando nosotros hablamos de esos cambios, chicos, que nuestras comunidades indígenas experimentaron tras la conquista española, pues nos tenemos que referir a cuatro elementos importantes o a cuatro ámbitos importantes. El ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito cultural. A grandes rasgos, esos cambios que implicaron para nuestras culturas en términos políticos, pues evidentemente va a ser la pérdida de todo tipo de autonomía a la cual estaban acostumbradas nuestras comunidades. Ustedes bien saben que cada una de las comunidades indígenas y más aún las grandes civilizaciones como la azteca, la inca y los mayas tenían su propia organización política ya organizada. En ella había una persona que cumplía el rol de jefe, ¿cierto?, de jerarca en cada una de estas comunidades. Y tras la llegada de los españoles, uno de los principales cambios que va a acontecer es la pérdida de esa autonomía. Todas en cada una de nuestras comunidades va a quedar bajo el dominio de la corona española. O sea, vamos a ser parte ahora del gobierno europeo. ¿Eso qué significaba? Eso significaba no solo aceptar las estructuras que ellos ya tenían organizadas, sino que también las decisiones iban a salir y iban a ejecutarse directamente desde la corona española. Ese sería el primer elemento de transformación de gran importancia y relevancia para nuestras comunidades, obviamente señalando aquellas que fueron conquistadas, porque como es conocido, muchas comunidades no fueron nunca conquistadas por los españoles por el tipo de territorio y quizás los pocos recursos que ellos creían iban a encontrar allí, ¿sí? Entonces ellos se centraron en conquistar principalmente esas sociedades que ya se encontraban organizadas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los cambios en términos económicos. Entonces, pues en términos económicos vamos a tener importantes cambios, ¿cierto? Por un lado, la pérdida de una gran variedad de recursos, ¿sí? Ya que, pues como ustedes saben, los españoles al venir a conquistar América, pues llevaron gran parte de los recursos, principalmente de minerales, como lo era el oro, la plata. En ese momento eran los que más estaban buscando, pero también llevaron otro tipo de recursos, como lo fue nuestro cacao, como yo les dije hace algunos días, ellos no conocían el chocolate, ¿sí? Y otros recursos como la madera, como el caucho, como los diamantes, etcétera, ¿sí? Entonces esa pérdida de recursos para América pues va a afectar a lo largo de su historia, a partir de allí las posibilidades de desarrollo de nuestras comunidades, eso por un lado. Por otro lado, también vamos a tener nuevas formas de intercambio económico o de relación económica, como lo va a ser la esclavitud, ¿cierto? Con la llegada de los trabajadores africanos, o bueno, de los esclavos africanos que los españoles trajeron, al darse cuenta que las comunidades indígenas preferían resistir al proceso de conquista o simplemente realmente su capacidad física no daba para el tipo de trabajo que ellos digamos que requerían de nuestras comunidades, ¿sí? Digamos que ustedes saben que con la llegada de los españoles gran cantidad de indígenas murieron, no solo digamos que en el proceso de resistencia, sino también en todo lo que va a ser el proceso de trabajo forzado al que se van a ver sometidos. Combinados con las enfermedades que van a llegar con los españoles, pues van a deteriorar la calidad de vida de nuestros indígenas y por tanto su capacidad física para el trabajo. Entonces vamos a tener esta nueva relación que va a ser la esclavitud, principalmente con los trabajadores africanos, ¿sí? Que son sacados de su territorio para trabajar en un territorio completamente nuevo. Y por otro lado vamos a tener la forma de trabajo conocida como la servidumbre, que va a ser, digamos que ya más la relación que se va a generar entre las comunidades indígenas y los españoles, donde si bien se les van a reconocer derechos básicos como la alimentación, como la residencia y demás, digamos que estos van a ser, por decirlo así, trabajadores forzados digamos que de cada una de las figuras españolas que estaba al cargo de estas comunidades, ¿sí? Ya en clase al igual vamos a profundizar sobre estas estructuras.
En términos sociales, pues digamos que los cambios son importantes. Uno de los más importantes es la disminución demográfica o reducción de la población, como les decía anteriormente, pues por un lado producto del trabajo forzado, por otro lado producto de las enfermedades. Otro factor importante va a ser el mestizaje, chicos. Esto es algo muy importante porque no solo el mestizaje se va a dar entre la comunidad española y la comunidad indígena, sino que también a este proceso se le va a sumar digamos que la llegada de los trabajadores africanos al continente. Entonces cada uno de nosotros va a ser un mestizaje de esas tres culturas, y esto va a generar una nueva forma de estratificación social. ¿Por qué lo digo? Porque la nueva forma de organizar o de, digamos, generar ciertos derechos a la sociedad la van a hacer en base a la pureza de tu raza. Esa va a ser la forma de organización social que se va a crear durante la colonia. Eso en cuanto al mestizaje. Y por último, pues evidentemente todo el proceso de conquista y pérdida cultural de nuestras comunidades indígenas va a generar en ellos una desesperanza que, digamos, va a atenuar mucho también, o va a promover o a fomentar mucho también, digamos que muchas de esas muertes indígenas. Muchos indígenas de hecho recurrieron mejor al suicidio colectivo antes de permitir la conquista de la sociedad europea. Eso en cuanto a la parte social. Digamos que hay otros elementos que también estaremos nombrando en clase. Y ya para finalizar, hablaremos un poco de esos elementos culturales que van a ser unos de los más importantes. Los mayores cambios se van a ver sobre todo a nivel cultural. Primero, y pues uno de los más evidentes y fuertes, va a ser el tema de la religión. Como ustedes saben, pues nuestras culturas indígenas eran politeístas y tendían a adorar mucho a los fenómenos naturales o fenómenos relacionados con la agricultura, con el cultivo y demás, ¿sí? Con la llegada de los españoles, toda la religión indígena se va a ver desplazada, va a ser, digamos, segregada, y va a ser reemplazada en su totalidad por lo que va a ser la religión católica, ¿sí? La religión que hoy día conocemos. Este proceso se llama un proceso de aculturación. Quitar una cultura, quitar unas características culturales para reemplazarlas en su totalidad por otras. Lo mismo va a suceder con nuestras lenguas indígenas. La mayoría de nuestras lenguas indígenas se han ido perdiendo, si bien no todas, pero durante la época de la conquista y pues de la colonización ya como tal, cuando fuimos colonia española, fue rotundamente prohibido a los indígenas hablar en sus lenguas nativas. Solo podían hablar en español. Esta lengua fue introducida de forma forzosa a través de la educación, digamos, a la que fueron sometidos nuestros indígenas, ¿sí? Entonces el tema de la educación se centró en enseñar a nuestros indígenas las costumbres, la religión y la lengua española. Era como esos elementos importantes que los españoles creían nosotros estábamos completamente fuera de contexto. Sí, también por la forma en que nosotros vestíamos, en que nosotros nos alimentábamos. Todos esos elementos fueron completamente transformados por la sociedad española. Eso, digamos que a grandes rasgos. Como les digo, al igual este tema lo iremos profundizando a lo largo de nuestra clase. Bueno, ahora me gustaría darles algunos tips importantes a la hora de desarrollar ese segundo criterio de la rúbrica, que tiene que ver con la comprensión lectora y con la formulación de algunas ideas y opiniones nuestras propias respecto a la temática que estamos trabajando. Esto pues ubicándolo en un contexto espacio-temporal, en espacio y tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos tips importantes? Cuando ustedes vayan a participar en las actividades evaluativas que se van a desarrollar durante la semana, es importante que tengan en cuenta varios elementos. Si hay una lectura propuesta, es importante que esta lectura la realicen por lo menos 2 veces. Si en lo posible lo pueden hacer 3 veces, mucho mejor, porque en la medida en que la lectura vuelve y se realiza, digamos que profundizamos en la comprensión de la misma, ¿sí? Entonces es muy importante leer por lo menos más de una vez la lectura. Ese sería el primer tip. Nuestro segundo tip va a ser buscar las palabras que desconozcamos de la lectura. Muchas veces desconocemos muchas de las palabras que aparecen en una lectura, pero simplemente lo pasamos por alto. Entonces, ¿cuál es mi invitación para resolver de mejor manera las actividades? Bien sea nuestros encuentros virtuales, bien sea a través de la guía, es hacer un pequeño glosario de aquellas palabras que no conozcamos. Ese también es un segundo tip que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Tercero, el proceso de verificación y contraste de la información. Por tanto, los invito a que ustedes investiguen, ¿cierto? Hagan una pequeña investigación a través de los medios que puedan, a través de un libro, a través de internet, a través de un video, si quizás esto se nos facilita más, sobre el tema que se está presentando.
¿sí? Entonces en este caso pues van a ser los cambios que va a generar el proceso de conquista en América. Entonces yo los invito muy amablemente a que ustedes investiguen también por su cuenta y contrasten la información que yo estoy brindando en la guía con la información que ustedes puedan obtener de otras fuentes. El cuarto tip sería que todo hecho, todo cambio del que estemos hablando, siempre ustedes lo ubiquen en un contexto específico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ejemplifiquen con una comunidad específica y en un momento de la historia específico. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la transformación religiosa de la cultura chibcha. Entonces vamos a ubicar dónde vivía la cultura chibcha, cómo se dio ese proceso de cambio y en qué periodo histórico específicamente se va a desarrollar este cambio, ¿sí? Porque esto nos va a permitir desarrollar más a profundidad nuestra habilidad. Pues nada, chicos, esa es la invitación que les quería generar el día de hoy. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ustedes. Al igual, pues como les comentaba, en clase iremos profundizando todas las temáticas. Cualquier duda que tengan, por favor escribir a mi correo electrónico. Es siempre mucho mejor preguntar que quedarnos con la duda. ¿Listo? Entonces les envío un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y nos estaremos viendo muy pronto. Chao, chao.